Muy buenos días. Dios le bendiga en este día maravilloso en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirnos ver la luz del día. Yo desde contento porque doy gracias a mi Dios porque me permite abrir los ojos y ver la naturaleza, invocando, dando gracias e invocando el Espíritu Santo de Dios para quien sea quien guíe mi vida. Así que yo espero que tú también hayas hecho lo mismo. Todos los días, every day, tiene que clamar al Espíritu Santo de Dios para que venga hacia ti. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo 14, del 22 al 36. San Mateo 14, del 22 al 36. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas». Jesús les dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y, caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento amanó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Después de atravesar el lago, llegaron hacia la orilla de Genesaret. Al reconocerlos, los habitantes del lugar difundieron la noticia por toda aquella región, y les trajeron todos los enfermos. Les suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que los tocaban quedaban sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo es el Evangelio de hoy. Pero yo me gozo leyendo el Evangelio de hoy porque me encanta Pedro. Como siempre le decía anteriormente en un evangelio que había leído sobre la actitud de Pedro. Pedro era el primero como cuando estos muchachitos que son traviesos, que están en la escuela, que cuando el profesor hace cualquier pregunta, a veces no dejan ni que los otros respondan, levanta la mano de una vez. Ese era Pedro. Pedro, en todos los acontecimientos en que Jesús, él era el primero que decía: «Yo, búscame, aquí estoy, Señor». Ese era Pedro. Pero Pedro, yo me gozo porque yo veo que Pedro dice al Señor que mándame a buscar. El Señor le dice: «Ven». Pero cuando Pedro vio el viento, empezó a hundirse. Ahora hay algo que me llama mucho la atención. Algo que me llama mucho la atención. Recuérdese que Pedro era un hombre pecador. Y es un hombre que es pecador, por ende, tiene que saber mucho de agua. ¿Y por qué Pedro se hundía y gritaba al Señor: «Sálvame»? Pedro entró en un estado de confusión al ver el viento. Y por eso es que el Señor siempre nos dice: no tengas miedo, porque el miedo es muy traicionero. El miedo hace que se te olviden las cosas.
Y Pedro era un nadador, pero al sentir miedo se le olvidó que él sabía nadar. Y clamó al Señor, Señor, sálvame, que me hundo, me ahogo, me muero. Pero Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo levanta y sube a la barca con él. O lo sube a la barca, Jesús, y sube a la barca. Sin embargo, los discípulos, desde que lo vieron que él hizo esto, en primer lugar decían, es un fantasma. Todito asustado, atemorizado, ¡ay, es un fantasma! Cuando iba caminando sobre el agua. Que ahí fue cuando Pedro le dijo entonces, mándame a buscar si eres tú, Señor. Pero más sin embargo, al ver lo que Jesús hizo, se postraron todos ante él. Y reconocieron una vez más que Jesús era el Hijo del Señor. Es maravilloso el evangelio de hoy. Yo espero que tú no estés titubioso, ni turbulento, ni desanimado, pensando que Jesús puede ser cualquier cosa. Jesús es el que te va a dar vida y vida en abundancia. Y todo lo que hizo Jesús y quedó plasmado y está en la palabra y sigue haciendo todavía el día de hoy, es para que tú te des cuenta de que a través de él es que vamos a conseguir nuestra salvación. Jesús es Dios mismo. Jesús es amor. Y yo espero que en los momentos de angustia tú no te desanimes. Ánimo, dice el Señor. No teman, soy yo. Una vez más, Jesús cuando dice soy yo, dice soy Dios. Soy yo. Ánimo, no teman, soy yo. Él no le dijo, soy Jesús. No. Ánimo, no teman, soy yo. ¿Quién es soy yo? ¿Quién es ese soy yo? Dios. Dios. Que en otro evangelio ustedes van a escuchar esa palabra donde dice soy yo. Entonces, vamos a verdaderamente a dejarle al Señor que entre en nuestras vidas. Como siempre le he dicho, Jesús está ahí. Nosotros somos los que tenemos el discernimiento de decir sí o no, de quererlo a Él en nuestra vida o no quererlo, de aceptarlo o rechazarlo. Una vez más le digo, el tener a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, es ganancia, pero pura ganancia, la mejor riqueza que pueda tú tener y aspirar. No es las cosas materiales que tenemos aquí, pasajeras, que el Señor nos las da también para que podamos disfrutar de ellas y tener una vida un poquito más cómoda. Pero la verdadera vida que debemos de tratar de obtener es la vida eterna. ¿Que quién nos las da? ¿Quién nos la brinda? Todos los días nos la vive brindando. Es Jesús. Es Jesús. Que el día que tengamos que partir, Jesús pueda tomarnos de la mano y subirnos a la barca con Él. Así que hoy el evangelio de hoy está tomado de San Mateo 14, del 22 al 36. Un poquito largo, pero con un mensaje muy nutritivo. Yo espero que tú lo leas, que tú lo escudriñes, que tú entres en ese discernimiento de cada día leer el evangelio de Dios y tener un contacto personal con Dios. Porque al leer la palabra es Dios quien está hablando automáticamente. Es el mismo Dios. Así que recuerda San Mateo 14 de 22 al 36. Y mira a ver qué el Señor te quiere decir. Porque Dios es todo amor. Pedro titubeó, pero el Señor lo levantó. Y así puede levantarte a ti. Vamos a cantarle al Señor. Me gozo porque Pedro es tremendo. Dice el Señor de esta manera. Vamos a cantarle al Señor. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Iba Pedro caminando sobre las aguas del mar. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando
sobre las aguas del mar. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Alabado sea mi Señor Jesús. Ese Pedro que me llena tanta alegría, que me fortalece también. Pedro, porque Pedro siempre dijo, Señor, aquí estoy. Así que yo espero que en este día, así como yo he leído el Evangelio con mucho gozo, conociendo un poquito más de Pedro y de la fuerza que trae nuestro Señor, de quien es el yo soy, el único Dios. ¿Es? Así que me gozo y me siento contento. Hoy amanecí muy alegre, gracias al Señor, pero al escuchar el Evangelio, es como cuando a ti te cuentan esas anécdotas para hacerte reír en momentos, reuniones de familia. Es como me siento yo hoy leyendo el Evangelio, porque el Evangelio hay que disfrutarlo. Hay que traerlo a nuestras vidas, pero hay que palparlo, saborearlo, disfrutarlo. Y me he disfrutado este Evangelio de hoy con la actitud de Pedro. Así que yo espero que tú en este día invoques el Espíritu Santo de Dios, para que te dé el discernimiento. Y que ese Espíritu Santo de Dios llegue a tu vida y sea quien cubra y selle la entrada y salida de tu hogar, de tu trabajo, de tu vehículo, de donde quiera que tú te encuentres. Y que el santo manto de nuestra Madre Santísima, Mamita María, una vez más te apapache, te arrope, te abrace siempre. Así que lluvia de bendición en este día y que sobre todo la paz de nuestro Señor esté contigo, conmigo, con todos los tuyos y con todos los míos. Lluvia de bendición y que pueda tener un lindo día. Escudriña el Evangelio, San Mateo 14, del 22 al 36. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios le bendiga. Feliz día.